Hola, soy Germán, presentando un nuevo video de ajedrez para la comunidad hispanoparlante de YouTube. Y hoy quería traerles el Gambito de Evans, que conformaría nuestra segunda entrega sobre la apertura italiana. Bueno, el Gambito fue por primera vez utilizado por William Davis Evans contra Alexander McDonald, considerado campeón mundial no oficial en el año 1834. El Gambito más tarde dejó de ser usado, alrededor del principio del siglo XX, debido a las innovaciones que Emanuel Lasker encontró para las negras, y ganó cierta popularidad alrededor del año 1950, cuando lo repopularizó Bobby Fischer. Bueno, como hemos dicho, es un gambito para la apertura italiana, así que el juego empieza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5, entrando en la defensa clásica de la apertura italiana. Ahora las blancas entregan un peón de gambito con B4. El peón no se puede capturar con el caballo, ya que se perdería el peón de E5, de manera que las negras capturan con alfil, de manera que tenemos alfil por B4. Ahora sí, C3 es una jugada con doble propósito, ya que se amenaza el alfil y también se amenaza ahora romper el centro con D4. Ahora las negras tienen tres posibilidades de a dónde retirar el alfil. Si las negras juegan alfil E7, que sería una de las mejores, entonces sería D4, rompiendo el centro. Después de E por D4, sería C por D4, y ahora podemos ver el buen centro que han conseguido las blancas. Sus piezas están en buenos casilleros, y sus piezas no desarrolladas pueden ser desarrolladas en movimiento. Además, pueden enrocarse sin problemas. En cambio, la posición negra podemos ver que no hay ningún dominio en el centro y todavía le faltan muchos tiempos de desarrollo. ¿Qué pasa si el negro en vez de jugar E por D4 juega D6? Con la idea de darle un defensor a su peón en E5. Bueno, en este caso sería dama B3, con la idea de generar una batería en esta diagonal que va desde G8 hasta A2, donde está el punto F7. Siempre una vulnerabilidad en la posición negra. Ahora las negras suelen encontrar el recurso que es caballo A5, donde se amenaza tanto la dama como el alfil. Bueno, en este caso seguiría sin ningún tipo de problemas alfil F7 jaque, rey F8 única, y ahora dama A4, amenazando al caballo. Después de rey por F7 y dama por A5, podemos ver que las blancas no solo han recuperado el peón que perdieron, sino que tienen su buen centro, y ahora el rey negro no puede enrocarse. De manera que caballo A5 no es un buen recurso para las negras, y saquen provecho de esta jugada. Las negras, en vez de jugar caballo A5, tienen otra alternativa aún peor, que es jugar caballo H6, dándole un defensor al punto F7. Bueno, en este caso seguiremos con alfil por H6, G por H6, alfil por F7 jaque, rey F8 y alfil H5. Ahora hemos recuperado el peón que habíamos regalado, que habíamos ofrecido, y ahora podemos ver que hay un ataque inminente sobre el rey negro, que está completamente desamparado, se amenaza mate en una jugada, y realmente creo que las negras van a tener muy serios problemas para defender esta posición. Realmente creo que las blancas están mucho mejor, así que si le juegan tanto al caballo A5 como caballo H6, aprovechenlo porque seguro van a tener un muy buen juego. Bueno, estas serían las variantes con alfil E7. ¿Qué pasa si las negras, en vez de jugar alfil E7, juegan alfil A5? Bueno, ahora las negras siguen teniendo una cierta influencia sobre la diagonal que va desde A5 hasta E1, apuntando al rey blanco. En este caso podemos romper el centro de todas formas, con E por D4, con D4, perdón, y después de E por D4 por parte de las negras, podemos enrocarnos. Y ahora se sugiere a las negras que no tomen el peón que se encuentra en C3, ya que van a sufrir un serio ataque. Pero los jugadores novatos o que no están muy familiarizados con el gambito suelen tomar el peón con D por C3.
En este momento podemos ver que la jugada dama b3 sigue siendo muy buena, ya que se sigue amenazando esa amenaza, se sigue generando esta batería sobre el punto f7. Y ahora las negras tienen serios problemas. Las negras suelen encontrar el recurso dama f6, que protege tanto el punto f7 como el punto c3. Bueno, en este caso podemos proseguir con e5, atacando la dama y cortándole la diagonal que tenía sobre el peón de c3. Y podemos ver que ahora no conviene para las negras tomar con el caballo, ya que se vería torre e1, clavando al caballo, sobre el rey. Y si las negras tratan de defenderlo con d6, seguiría dama b5 jaque y ganando el alfil. De manera que esta continuación no es buena para las negras y traten de sacar provecho de ella. ¿Qué pasa si las negras en vez de jugar dama f6 juegan dama e7, controlando el punto f7? Bueno, en este caso podemos desarrollar nuestro caballo comiendo el peón en c3. Podemos ver el buen desarrollo que tenemos. Y después de una jugada de desarrollo por parte de las negras, como por ejemplo caballo f6, podemos jugar caballo d5, amenazando tanto a la dama que custodia el casillero f7 como al caballo. Ahora, en caso de que las negras decidan tomar el peón que se encontraba en e4, podemos jugar caballo g5, amenazando a la dama y poniendo un atacante más sobre el punto f7. Y ahora podemos ver las tremendas complicaciones que va a sufrir el bando negro. Las negras también, en vez de tomar el peón que se encontraba en e4, pueden jugar caballo por d5, eliminando un atacante. Bueno, en este caso podemos tomar con nuestro peón de e por d5. Y ahora el caballo negro no tiene buenos lugares a donde ir. Podemos ver que en b4 estorbaría la diagonal que tiene el alfil de a5, de manera que seguiría torre e1 ganando la dama, de manera que esto no es bueno. Si el caballo mueve por ejemplo a d4, es sencillamente capturado por nuestro caballo, y en caso de caballo d8 seguiría alfil a3, poniéndole otro atacante a la dama. Y ahora podemos ver cómo cada vez es más difícil para las negras buscar un cierto contrajuego. Podemos ver que cada vez estamos desarrollando más piezas al mismo momento que las estamos atacando. ¿Qué más? Bueno, esas serían las continuaciones con alfil a5. Las negras también pueden jugar alfil c5, por ejemplo. Después de c3, amenazando al alfil, pueden jugar alfil c5. En este caso sencillamente vamos a jugar d4 de todas formas, e por d4 y c por d4. Y tenemos exactamente la misma posición. ¿Cuál es la considerada ahora que vemos lo mejor para las negras? En este caso después podemos ver que la jugada d por c3 no es muy buena. De manera que siguiendo esta línea, que sería después de c3 alfil a5, d4, e por d4 y enroque, lo mejor para las negras, como hemos dicho, no es tomar el peón que se encuentra en c3, sino por ejemplo jugar alfil b6, poniendo el alfil un poco más a resguardo. Y ahora podemos ver que después de c por d4, aunque las blancas han ganado un buen centro, después de la jugada d6, las negras tienen cierto aire. Podemos ver que después de caballo c3, desarrollando piezas, caballo de g a e7 es un error. ¿Por qué es un error? Porque permite la jugada caballo g5, poniendo un atacante más sobre el punto f7, que siempre es una vulnerabilidad en la posición negra. Y ahora en caso de enroque, sencillamente dama h5 les da mucha ventaja a las blancas, poniendo cada vez más atacantes sobre el punto f7 y ahora sobre el punto h7. En caso de h6 hay un mate forzado con caballo por f7, dama e8, sacando la dama del ataque, y después de
caballo por h6, jaque descubierto con alfil, rey h7, caballo f7, jaque con la dama, descubierto, y rey g8, dama h8 es mate. De manera que la jugada, como hemos dicho, la jugada caballo de g a e7 es un error. Lo correcto para las negras en este caso es jugar caballo f6, desarrollando más piezas. Y después de e5, que sería, que sería lo mejor, después de d por e5 sería alfil a3, amenazando amenazando al cortando, perdón, la diagonal que tiene no, perdón, ganando control sobre la diagonal que va desde a3 hasta f8, de manera que el rey no puede enrocar. En caso de e por d4 seguiría torre e1, atacando al rey, y ahora confirmando que no vamos a dejar que el rey enroque. Podemos ver cómo todas nuestras piezas pueden entrar al ataque muy rápidamente, y la verdad el negro va a tener muchas complicaciones para defender esta posición. Bueno, este fue el gambito Evans, espero que les haya servido, así que vamos a darle un último repaso. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4, alfil por B4 y C3. Bueno, espero que puedan analizar este video, que les sea muy útil en sus partidas. En las partidas Blitz suele ser pero muy efectivo este gambito. Así que espero que sea útil y nos veremos en un próximo video.